Buenos días a todos y a todas. A la conferencia "Ha muerto el contrato? Reflexiones sobre la renovación de la teoría general del contrato", a cargo del maestro Esteban Antonio Pereira Fredes. Bienvenido, Esteban. Es un gusto tenerte por acá y un lujo. A nombre de la escuela y de su director, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, les damos la bienvenida a todos y a todas y estamos muy contentos de poder realizar esta actividad que, como saben, uno de los objetivos de la escuela judicial ha sido generar reflexión y pensamiento y crítica alrededor de las instituciones de derecho privado, que muchas veces han sido pues abandonadas por nuestra teoría, y hoy tenemos a un experto que nos va a ayudar a entender, a racionalizar este tipo de instituciones. Entonces, pues bienvenidos a todos y a todas, y es un gusto tenerlos por aquí. A quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom podrán realizar sus preguntas y comentarios a través de la función de chat que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Les pedimos dirigir sus cuestionamientos al usuario que se identificará con el nombre *preguntas, con la finalidad de formulársela a nuestra participante al terminar su intervención. Igualmente, a todas las personas que siguen la transmisión en vivo por Facebook Live, tengan la seguridad que estaremos monitoreando sus intervenciones y también le haremos llegar algunas de sus preguntas al ponente. Las preguntas se leerán en la medida que el tiempo nos lo permita, y de antemano, muchas gracias por su participación. Sin más, permítanme presentar a nuestro invitado. Esteban Antonio Pereira Fredes es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Derecho con mención en Derecho Privado por la Universidad de Chile. Candidato a magíster en Pensamiento Contemporáneo, Filosofía y Pensamiento Político por la Universidad Diego Portales y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Girona. Es profesor de Teoría del Derecho y Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, codirector del Diplomado en Derecho de Años que imparte dicha casa de estudios. Realizó su estancia de investigación doctoral en la Universidad de Oxford durante 2017 y fue Visiting Fellow en el Center for Private Law de Yale School en 2009. Es autor de la obra "¿Por qué obligan los contratos? Justificación normativa de la obligatoriedad del vínculo contractual", y coeditor junto con Diego Papayanis de Filosofía del Derecho Privado y editor de Fundamentos Filosóficos del Derecho Civil chileno. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos y tiene el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos por la participación, por la presencia, y en especial a las organizadoras y organizadores de esta conferencia. Esto cierra un curso que fue un curso muy satisfactorio, muy estimulante acerca de fundamentos del derecho de contratos, así que espero que la conferencia también sea de su agrado y sea interesante a nivel de repensar la teoría general del contrato. Permítanme, por favor, compartir pantalla para poder realizar la sesión. Creo que ahí estaríamos bien. Déjenme, por favor. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahí lo vemos muy bien. Perfecto. La conferencia, como lo indicaba José Ignacio, es "Ha muerto el contrato? Reflexiones sobre la renovación de la teoría general del contrato". Los objetivos que están formulados en esta conferencia son básicamente tres. En primer lugar, examinar la tesis de la muerte del contrato. En segundo lugar, mostrar algunas estrategias de interpretación o de reinterpretación, si se requiere, de la muerte del contrato. Y en tercer lugar, evaluar bajo qué términos es posible recuperar la institución contractual y al mismo tiempo desentrañar el impacto o la incidencia que tendría este esfuerzo en el derecho de contratos y también en la teoría general del contrato. La estructura de la presentación va a ser formulada sobre la base de tres partes o tres secciones. La primera de ellas, que es la muerte del contrato. En segundo lugar, dos sentidos de esta muerte, lo exógeno y lo endógeno. Y en tercer lugar, recuperación particular y renovación general. La muerte como oportunidad. En algún sentido va a ir creciendo de forma importante la extensión de cada una de estas secciones, porque en la última espero mostrar una suerte de reflexión o de sendero de reflexión respecto de este ámbito. Así que comenzamos entonces con la presentación sobre la base de esa estructura. Bueno, la primera sección
la idea de la muerte del contrato, como muchas y muchos lo sabrán, tiene que ver con un esfuerzo de Grant Gilmore en el año 74, es decir, a fines, en este caso, de la última parte del siglo XX. Gilmore, en The Death of Contract, mostró un problema que a su juicio estaba ocurriendo, o que en verdad ya había sucedido, quizás sin que nos diésemos cuenta, que era la muerte del contrato. De hecho, la tesis está plasmada en el propio título del libro. Ahí se encuentra Gilmore, en particular. Acá es una foto de una portada de su libro, y allí está una segunda edición también de su libro, que cuenta en particular con la edición de Collins. Este libro tiene traducción al castellano en el año 2017. Es la primera traducción que existe. Antes se podía encontrar en el año 2015 un extracto del libro resumido en un libro en particular que contaba con un conjunto de artículos acerca de filosofía del derecho de contratos, que es editada por la Universidad de Palermo en Argentina. Bueno, la tesis de Gilmore hay que contextualizarla en un sentido importante. La idea es que Gilmore escribe en una corriente que son los Critical Legal Studies, que en un momento en la Universidad de Yale y en particular en Estados Unidos cobraron cierta importancia. En algún sentido se formuló una comunidad académica que comenzó a intentar reconstruir ideológicamente las prácticas jurídicas. Y Gilmore, en algún sentido, era parte de esta comunidad académica. Desde esta mirada, un tanto crítica, un tanto distanciada, y también, si uno lo quiere ver así, desde un punto de vista más externo de la práctica jurídica, comenzó a evidenciar qué es lo que había ocurrido con el ámbito contractual. La tesis de que el contrato había muerto, según Gilmore, tenía que ver porque el sistema de responsabilidad extracontractual iba a absorber el sistema de responsabilidad contractual. Y por ende, la noción tradicional de contrato debía ser reemplazada o sustituida por la noción de ilícito extracontractual en la traducción más canónica de la noción de tort. Gilmore ironizaba con que la asignatura denominada contract debería ser reemplazada por una que se denominaba tort, o mejor, mezclar ambos conceptos y por ende ambas asignaturas y hablar de contort. ¿Por qué? Porque en algún momento la noción de contrato iba a ser desplazada por la noción de ilícito extracontractual. Gilmore comenzó a ver que en la práctica estadounidense el contrato comenzó a ampliarse fuertemente a nivel de deberes y se le comenzó a dar acciones del contrato a vínculos contractuales o en verdad promesas gratuitas que no tenían contraprestación o que en el ámbito anglosajón se puede denominar como consideration en el caso estadounidense. Por ende, sin contraprestación podía haber una acción y habían distintos deberes en el campo contractual, por ejemplo, deberes de seguridad, que fueron insertándose bajo el expediente del contrato. Para Gilmore, eso significaba que el contrato había muerto y que había sido reemplazado por el ámbito extracontractual. La crítica de Gilmore hay que centrarla en particular en la teoría general del contrato. Gilmore está más preocupado de la teoría general que del contrato y que del derecho de contratos. Pero lo interesante es que la preocupación respecto de una forma como se construye la teoría general del contrato es inscindible respecto de una forma de comprender el contrato, así como también respecto de una forma de cómo organizar el derecho de contratos en general. En algún sentido, su crítica es focalizada, pero se ramifica en otros ámbitos. Esta teoría general del contrato era la construida sobre la base de la negociación de las partes y, por supuesto, de la fuerza vinculante que tenía la promesa que el promitente le formulaba a la otra parte. Esto tiene que ver también con la fuerza que tenía en el contexto anglosajón la idea de entender a los contratos como promesas y formular o sustentar su fuerza vinculante en esta promesa o el valor moral de cumplir la promesa que hemos formulado. Esta teoría general, basada en la teoría de la negociación y en la formulación de la promesa, por supuesto, tiene un rasgo importante de formalidad y otro de abstracción. Es una teoría, piensa Gilmore,
que en verdad únicamente ha existido en las facultades de Derecho, porque en la práctica se muestra particularmente insensible con la realidad del ámbito contractual, o es una teoría que no alcanza a ver la particularidad en el sentido de cómo se desarrolla efectivamente la relación contractual y las prácticas contractuales. Lawrence Friedman, a mi juicio, describió muy bien, de forma muy conspicua, el problema de la teoría general del contrato, que es lo que Gilmore intentaba denunciar, o el diagnóstico que él suscribía en su juicio crítico. Cito: Friedman indicaba que la teoría pura del contrato es ciega a los detalles del objeto y de la persona. No se pregunta quién compra ni quién vende, ni qué se compra ni qué se vende. El derecho de contratos es abstracción, es lo que queda en el derecho relativo a los acuerdos, cuando todas las particularidades de la persona y de la cosa son eliminadas. La abstracción del derecho clásico de contratos no es poco realista, es una renuncia deliberada a lo particular, un abandono consciente a la tentación de restringir sin trabas la autonomía individual y el mercado completamente libre en nombre de la política social. El derecho de contratos es, por lo tanto, por lo general, coextensivo con la libertad del contrato. La economía liberal del siglo XIX encaja perfectamente con el derecho de contratos ahora visto. Esto también tiende a la abstracción. En ambos modelos teóricos, el derecho de contratos y el de la economía liberal, las partes podrían ser tratadas como unidades económicas individuales que, en teoría, gozan de completa movilidad y de libertad de decisión. Este párrafo o fragmento de Friedman muestra que hay una comunión importante en la forma como se construyó la economía del siglo XIX y la teoría general del contrato, que es la que Gilmore está poniendo en entredicho. Lo interesante es que esta conexión tiene que ver precisamente con este rasgo de abstracción, formalidad y falta de sensibilidad respecto de la particularidad de qué desarrolla la relación contractual, así como en los términos en que se desarrolla el vínculo contractual. Hay autores, en particular Atiyah, que han mostrado que la teoría clásica del contrato podría ser reemplazada perfectamente por la teoría liberal del contrato, porque la idea del laissez-faire, de la economía liberal, es en algún sentido importante asumida y recepcionada en el contexto de la teoría general del contrato. Por ende, hablar de teoría clásica del contrato en términos de teoría liberal del vínculo contractual son para mucha parte de la literatura una afirmación correcta. Por ejemplo, en Chile se ha asumido en el ámbito jurisdiccional esta nomenclatura y en particular este engarzamiento. Hay un fallo de la Corte Suprema que indica lo siguiente, chilena: la autonomía de la voluntad se funda en los principios propios de la ilustración de la libertad y de la igualdad, que llevados al plano jurídico se traducen en igualdad y libertad jurídica de las partes. Esta consideración es importante porque muestra la formalidad de entender a las partes como en la economía, unidades económicas abstractas, en el campo contractual como contratantes libres e iguales. Y esto está formulado sobre un prisma liberal y sobre un ideario en particular que se entiende como ilustrado. La crítica de Gilmore acerca de que el contrato había muerto porque era reemplazado por el ámbito extracontractual y en particular por el ilícito extracontractual, habían ya más deberes y obligaciones que no se pueden fundar en estricto rigor en un vínculo contractual, evidentemente fue criticado por la literatura, quizás por la audacia de Gilmore de indicar que el contrato ha muerto. El punto es que podemos dudar de la tesis de Gilmore porque el contrato es una parte esencial de nuestra realidad social. Es una forma como podemos hacer con otras personas cosas en común y forma parte crucial del modo como nos entendemos con las demás y con los demás. Por ello, podemos pensar en tres interrogantes. Si es totalmente implausible la tesis de Gilmore, más allá de que uno ve contratos en el día a día. Si es posible hablar de muerte del contrato en algún sentido del término, quizás distinto al cual Gilmore hizo alusión. Y en tercer lugar, ¿en qué sentido puede indicarse que el contrato ha muerto? Estas tres preguntas intentarán ser respondidas
en lo que sigue de la presentación. Vamos a la segunda sección, dos sentidos de la muerte, lo exógeno y lo endógeno de la muerte del contrato. La tesis que quiero sostener es que Gilmore se equivocó respecto de la forma como pudo haber muerto el contrato, pero que de ello no se puede descartar que el contrato efectivamente haya muerto, en algún sentido del término. Es decir, no porque Gilmore haya errado respecto de la modalidad de la muerte, se puede descartar categóricamente que el contrato haya muerto. Lo interesante es que la respuesta va a depender respecto del tipo de muerte del cual estemos hablando o de la cual se trate. Hay dos sentidos en los cuales el contrato pudo haber muerto. Un sentido exógeno o externo y un sentido endógeno o interno. La muerte exógena es aquella muerte en la cual el contrato es reemplazado o sustituido por una institución o un elemento o un sistema distinto, es decir, externo al ámbito contractual. De hecho, esta es la forma como Gilmore entendió la muerte del contrato. ¿Por qué? Porque la noción de tort iba a reemplazar a la noción de contract. Y por ende, porque el sistema de responsabilidad extracontractual iba a sustituir el ámbito contractual. Un sistema absorbe en un régimen en particular. Lo interesante es que esta forma, como lo presentó Gilmore, puede que no sea la más atractiva si lo que queremos es preguntarnos acerca si murió o no el contrato. Porque hay otra modalidad de muerte, y esa modalidad puede ser entendida como muerte endógena. La muerte endógena, en cambio, es una muerte que podría ser denominada como interna, porque hay un develamiento de los presupuestos centrales de una forma de entender el contrato que no calzan y no pueden ajustarse respecto de la complejidad de la práctica contractual. En algún sentido, esta muerte no opera por un reemplazo o por una sustitución. No es que el contrato haya desaparecido sobre la base de un reemplazo por algo distinto a él, sino que en verdad el contrato muere porque se devela o se vuelve transparente que sus presupuestos o postulados estaban equivocados, o bien que no calzan o no encajan con la realidad de la práctica contractual. Esta forma de entender la muerte, en algún sentido relevante, hace ver que el problema es a nivel de comprensión, porque lo que se podría denominar como la comprensión clásica del contrato es la que pudo haber muerto. Cuando hablamos de una comprensión clásica del contrato, podemos pensar en ciertos postulados que no exhaustivamente dan cuenta de la mirada tradicional de entender el vínculo contractual. Por ejemplo, podemos pensar en la relevancia de la voluntad de las partes, en virtud de la cual el contrato se entiende como el producto de la voluntad de las partes, y por consiguiente, el elemento distintivo determinante de una relación contractual es lo que las partes hayan querido respecto de su programa de contratación y su decisión, evidentemente, de contratar o no. También podemos pensar en la simetría en el poder de negociación. La tesis tradicional del contrato parte de la idea según la cual las partes, las personas, están situadas en un pie de igualdad, aun cuando ese pie es formal, permite que todas las personas puedan obligarse en condiciones paritarias. En tercer lugar, se puede entender esta comprensión clásica del contrato de acuerdo a un test de estabilidad del vínculo contractual, en el sentido en que si el contrato ha nacido gracias a la voluntad de las partes, esta relación contractual va a nacer y se va a extender hasta que las partes decidan que ello ocurra. Es estable la relación contractual en la medida en que la voluntad sea mantener o persistir el vínculo contractual. En cuarto lugar, un postulado de esta comprensión clásica del contrato muestra que el vínculo contractual tiene un grado de hermetismo en el sentido de que no debiere haber una intervención institucional externa y por ende, si las partes deciden el nacimiento, el desarrollo y el término del vínculo contractual, juezas, jueces, legisladoras y legisladores debieran en algún sentido tener una limitación respecto de la posibilidad de influir en la vida del contrato. Se encuentran cruzadas de manos
frente a la decisión voluntaria de las partes que han generado el vínculo contractual. Lo relevante es que si pensamos en esta comprensión clásica del contrato, podemos mostrar que la comprensión clásica del contrato, construida sobre la base de alguno de estos postulados, no de forma exhaustiva, tiene un vínculo importante y se entrelaza con la teoría clásica del contrato, la misma teoría que Atiyah denominaba como una teoría liberal del contrato. Si pensamos en el ámbito contractual en general y lo comenzamos a expandir el ámbito de reflexiones y pasamos del contrato en su comprensión clásica a la teoría general del contrato, también en su comprensión clásica, a lo que puede ser denominado como el derecho de contratos, también en su lectura más clásica o tradicional, podemos ver que esta articulación sistemática está sustentada sobre la base de al menos tres consideraciones: formalidad y abstracción, la misma idea de comprender en un sentido abstracto las relaciones contractuales, también asumir que las partes se encuentran situadas en un pie de igualdad, aun cuando sea formal, y que son libres de desarrollar, de formular prácticas o relaciones contractuales, también de un punto de vista meramente formal. Y podríamos agregar a nivel de un fundamento normativo compartido o unitario que hay un parámetro individualista o de individualismo en el campo en particular de la justificación de este derecho contractual. El mismo Atiyah ha indicado que el derecho de contratos clásico, que en aquel tiempo, década del 80, se podía denominar como moderno, está articulado con base en ciertas preocupaciones, ciertos elementos. En primer lugar, por ejemplo, una preocupación por la justicia correctiva o por la justicia conmutativa. El amparo o la protección de la libertad contractual y por ende una cierta reticencia a formular restricciones a la libertad contractual de las partes. Un grado importante de hermetismo frente, o de indiferencia, si se quiere ver así, frente a presiones sociales y económicas que puedan clamar por cambios en la forma de construir las relaciones contractuales. Y además una atención casi exclusiva a las razones formales o de forma que son relevantes en la relación contractual, por ende, con un grado de indiferencia frente a la cuestión sustantiva o a elemento de sustancia del vínculo contractual. Si pensamos así, este tránsito entre contrato, teoría general del contrato y derecho de contratos, podemos pensar que quizás la muerte del contrato pueda tener un rendimiento distinto según cuál sea la muerte de la cual estemos hablando. Si la muerte era exógena, la que Gilmore defendió, es justificado el rechazo por parte de la literatura. El contrato no ha muerto. De hecho, parte de la paradoja del augurio de Gilmore es que ocurrió lo contrario. En vez de acabarse la reflexión teórica respecto del vínculo contractual, lo que ha ocurrido es que se ha aumentado. Se ha vuelto más sofisticada la reflexión y evidentemente a nivel de cuantificación se ha expandido o se ha ensanchado el núcleo de reflexiones. También hay que considerar que los esfuerzos por unificar los sistemas de responsabilidad contractual y extracontractual no son el esfuerzo de mayoría o el compromiso de mayoría. De hecho, hay esquemas, como por ejemplo el esquema argentino, en el cual se ha entendido que hay una unificación y no queda del todo claro por qué o cómo eso ocurrió y si hay una aceptación respecto de que ello haya ocurrido. La construcción continental de la idea de derecho de daños como un supuesto de unificación, como sabemos, no es del todo pacífica en dogmática civil y mucho menos en el ámbito jurisdiccional. Si hablamos, en cambio, de la muerte endógena o muerte interna, da la impresión que aquí sí puede haber una eventual muerte del vínculo contractual. ¿Por qué? Porque el contrato, entendido de una forma determinada, puede que presente problemas de encaje respecto de la forma cómo se desarrolla la contratación real o cómo tiene lugar la práctica contractual en el modo como la vivimos día a día. El problema de la muerte endógena es que no se requiere algo externo para poder acabar con aquello que estamos evaluando, supervivencia o no, sino que la propia cosa
el propio instituto o el propio elemento del cual estamos pensando, hablando, reflexionando, puede que haya muerto por sus propios términos. Holmes indicaba que hay libros que tienen en sus propias semillas o que plantan sus propias semillas de su fracaso, de su muerte. Puede que en el contrato haya ocurrido algo parecido y por ende que la falta de correspondencia entre la comprensión clásica del contrato y la práctica contractual tal y como la conocemos muestre una forma de muerte. Es decir, la forma como evolucionó la práctica contractual en algún sentido muestra que hay una falta de encaje, una falta de pertinencia de los presupuestos que antes vimos como presupuestos del contrato en su faceta más tradicional o clásica. La reinterpretación que quiero mostrar acá es que el contrato efectivamente no ha muerto de forma exógena. El tort no ha ocupado todo el espacio del contract. Pero de que no haya muerto de forma exógena, como Gilmore lo anunció, no se sigue que no haya muerto en ningún sentido posible. Es decir, que por ejemplo no haya muerto del modo endógeno. De hecho, la falta de ajuste de la comprensión tradicional del contrato frente a la forma como ha evolucionado la práctica contractual nos puede mostrar que la respuesta es la inversa. Es que sí pudo haber muerto en algún sentido. Es decir, que teóricamente o teoréticamente el contrato pudo haber muerto, porque los postulados sobre los cuales se ha construido la comprensión tradicional sencillamente o estaban equivocados o bien no pueden tener encaje con la forma como la práctica contractual muestra cómo se desarrolla una relación contractual en la realidad. La cuestión acerca de revisitar el contrato, de proclamar su posible resurgimiento o su resurrección en un sentido laico, depende efectivamente de repensar estos postulados o estas asunciones. De hecho, lo que me interesa en esta tercera sección es ver cuánto podemos aprender de la muerte del contrato, asumiendo que pudo haber muerto el contrato en el sentido endógeno del cual hemos hablado anteriormente. Tercera sección, recuperación particular y renovación general. La muerte como oportunidad. Hay muchas personas que piensan que las crisis son verdaderas oportunidades. Y quizás podemos pensar la muerte teórica del contrato como una situación de crisis. Es decir, de sacar provecho de un problema que pudo efectivamente haber ocurrido. Quiero entender la muerte del contrato como la posibilidad de aprovechar teóricamente de decir algo relevante respecto del contrato, de la teoría general del contrato y del derecho de contratos en relación a esta posible muerte de carácter endógeno. Los interrogantes que nos podemos formular, en particular, son tres. En primer lugar, si es deseable intentar salvar la comprensión clásica del contrato. En segundo lugar, si deberíamos resignarnos a que el contrato ha muerto, en este sentido particular de la muerte que sería un sentido endógeno. Y en tercer lugar, ¿por qué deberíamos, si es que es necesario, aspirar o reclamar este posible resurgimiento o resurrección del contrato? Las consideraciones que me interesan hacer en esta tercera sección es que, si bien Gilmore mostró el problema respecto de la teoría general del contrato, creo yo que hay tres elementos que se conjugan como espectro de reflexiones: la comprensión del contrato en juego, el derecho de contratos en juego y la teoría general del contrato también objeto de la evaluación. Por ende, iremos parte por parte. Comencemos con la comprensión del contrato. En esta parte, me gustaría echar mano a un recurso muy interesante que lo formuló Radin o Radin, según la pronunciación que quieran formular, en relación a la forma cómo se había desintegrado el contrato en virtud de la sociedad de la información en la cual nos encontramos. Y ella inteligentemente echó mano a un recurso explicativo que es lo que ocurrió en la astronomía con el modelo ptolomeico de comprensión de la astronomía. La contraposición que le interesa mostrar a la autora es que
el modelo clásico del contrato, que podría ser entendido como el caso central o más básico del ámbito contractual, tiene una fuerte discrepancia respecto del modo en que tienen lugar las relaciones contractuales en el ámbito digital. ¿Por qué? Porque podemos pensar en nuestras compras en Amazon, podemos pensar en nuestras compras que efectuamos en el día a día, como en Corner Shop o en alguna aplicación, y quizás esta forma de entender la contratación no tiene mucho que ver con el modo como en nuestras facultades de derecho se nos ha enseñado que conjuga o se formula el vínculo contractual. El recurso explicativo que trae Radin es mostrar que la astronomía ptolomeica enfrentó algo parecido a lo que ocurre hoy en el ámbito contractual. Y eso pasa por el uso o la introducción de los denominados epiciclos en el ámbito de la astronomía. En el esquema ptolomeico había un modelo geocéntrico del universo, en el cual los planetas, los cuerpos celestes, giran en torno a la Tierra. Ese sería el esquema, por así decirlo, básico de la comprensión del universo. Si lo comparamos con una comprensión tradicional del contrato o clásica, pensamos en una transacción discreta que nace y se extingue prácticamente en el mismo momento, celebrado entre partes contratantes que son libres e iguales y que se han comunicado, dialogado para establecer las prestaciones mutuas. Muy distinto a lo que vemos cuando compramos en la sociedad de la información, por ejemplo. El problema es que, pese a la sociedad de la información, intentamos denominar contratos a figuras que pueden parecerse al caso central, pero no son en verdad el caso central. Hay menos comunicación, hay un régimen despersonalizado de contratación, no hay un verdadero diálogo o una discusión por las prestaciones, etc. Lo interesante es que en la astronomía ptolomeica, cuando comenzaron a formularse reparos respecto de la explicación, se introdujeron ciertos ajustes teóricos que se denominaban epiciclos. En la astronomía ptolomeica, evidentemente los cuerpos celestes giraban de forma perfecta en torno a la Tierra. Y, producto de descripciones que no encajaban con ese modo de ver las cosas, los epiciclos mostraron que también habían otra forma de radio o bien otra forma de giro, que eran menores y que eran en verdad no perfectos. Lo interesante es que esta explicación que sirvió de parche o de ajuste para permitir sostener la teoría frente a nuevas observaciones, terminó provocando el fin de la teoría y el cambio de paradigma. Y esta teoría geocéntrica se modificó por una teoría heliocéntrica como la teoría copernicana, en la cual la Tierra y los cuerpos celestes giran en verdad alrededor del Sol. Lo relevante y que muestra Radin es que la teoría de los epiciclos lo que buscaba era salvar la teoría ptolomeica y terminó apresurando el fin de la teoría. En algún sentido, precipitó el cambio de paradigma en el sentido kuhniano del término. El cambio de paradigma fue en realidad el mejor ajuste y fue mucho mejor que un ajuste como los epiciclos. Acá está el modelo ptolomeico y acá está el modelo en particular copernicano, en el cual el Sol está en el centro. Lo interesante es que algunas formas de adaptar la idea clásica del contrato a las formas de contratación que hoy en día experimentamos son, para Radin, análogos a lo que ocurrió en el intento de salvaguardar la teoría ptolomeica con la introducción de los epiciclos, en que se producen efectos o esfuerzos irreflexivos y poco satisfactorios. Lo interesante es que la inserción de los epiciclos terminó con el fin de la teoría, el reemplazo de la teoría por otra mejor, con una mayor amplitud explicativa. Lo que puede ocurrir en el campo contractual es algo similar. Por el intento de seguir insistiendo en que los contratos que hoy en día vemos como contratos son contratos desde el lente o de los anteojos de la comprensión tradicional,
puede ser que esa comprensión tradicional deba ser reemplazada, en verdad, más que ajustada, más que parchada por otra teoría. Lo que puede ocurrir es que haya un giro copernicano en la teoría del contrato, y por ende, más que preocuparse de la falta de ajuste y la forma como podemos ajustarlo, es en la posibilidad de repensar, replantear o reformular la imagen del contrato tal y como la conocemos. Respecto de este primer problema, de la comprensión clásica del contrato, creo que la respuesta es, bueno, si es que el contrato efectivamente murió del punto de vista endógeno, si esto es así, podemos pensar en la necesidad de reformular la comprensión clásica del contrato. Y para ello, apartar de la óptica de análisis de lo que es contractual y que no es contractual, de los postulados tradicionales que habíamos visto. Esta idea de voluntad de las partes, simetría en la contratación, estabilidad del vínculo contractual y esta ausencia de intervención institucional externa. Por ello, más que insistir en el encaje de la comprensión clásica del contrato respecto de las prácticas contractuales, lo mejor es echar mano a la complejidad del fenómeno contractual. Y la complejidad del fenómeno contractual muestra que al menos no hay solo una comprensión del contrato, sino que hay comprensiones en disputa. Y por ello, el mejor encaje no es el parche. El mejor encaje es recomprender la forma tradicional de entender la imagen contractual. Y esta recomprensión asume que no hay solamente una forma, una mirada o una concepción de entender el contrato. ¿Por qué? Porque la complejidad del contrato reclama, o la complejidad del ámbito contractual reclama pluralidad, multiplicidad, más que una imagen unívoca y uniforme de lo que es o no es un contrato. Vamos a la segunda irradiación, derecho de contratos. Ya vimos comprensión del contrato. Si el contrato efectivamente ha muerto del modo endógeno, creo que va a haber una incidencia en la forma como se debe entender el derecho de contratos. De hecho, el tránsito entre el derecho contractual clásico y el contemporáneo tiene que ver precisamente con esto. Tiene que ver con la posibilidad de que la comprensión tradicional del vínculo contractual ya no sea la apropiada, haya muerto en un sentido posible, teórico o endógeno al término. La regla conocidísima de Fouillet, según la cual quien dice contractual dice justo, en algún sentido encarna lo que es el derecho de contratos clásico y ahora debe encarnar lo que no es el derecho contractual contemporáneo. ¿Por qué? Porque quien dice contractual no necesariamente dice justo. Para hacer esta relectura del ámbito del derecho de contratos, hay que nuevamente echar mano de lo que habíamos visto que eran sus rasgos distintivos: la formalidad y la abstracción, es decir, desmarcar, liberar el ámbito contractual de la forma como se construyó la teoría económica del siglo XIX, pensar en el diagnóstico de Friedman e indicar que eso hoy en día no puede ser así. Por ende, la relación formal y meramente abstracta debe desaparecer o al menos mitigarse para una relación sustantiva, sensible, con la particularidad de las formas, con la forma respecto de cómo se contrata y respecto de quiénes contratan. Esta noción de igualdad y libertad meramente formal hay que también repensarla. Dagan y Dorfman han mostrado que las relaciones contractuales deben ser entendidas no solo como relaciones, sino también como relaciones interpersonales justas. Y esa forma de garantizar la justicia está comprometida con entender la libertad, no solamente en un sentido negativo formal, y la igualdad no solamente en un sentido, en este caso, formal y además teórico, sino también reclamar dimensiones materiales de igualdad para que las relaciones sean realmente justas. Y también, creo yo, el fundamento individualista debe ser, además, formulado como un nivel de contrapeso por un fundamento distinto a este fundamento individualista. Yo he pensado en mi línea de investigación en la noción de altruismo moderado, o también se puede pensar en otra, como la idea de solidaridad. Lo interesante es que la complejidad del ámbito contractual no es consistente con la existencia de un único fundamento normativo en toda la complejidad del derecho de contratos. Es más consistente con la existencia de al menos dos, tres, en el sentido de que hayan modelos de justificación en disputa. Atiyah
ha indicado que el derecho de contratos ahora, contemporáneo, se distancia de los elementos que antes vimos, porque de la preocupación por la justicia conmutativa hay preocupación por la justicia distributiva, derivada de la desigual o la falta paritaria en lo que es el poder de negociación de las partes, en la simetría contractual. También hay una propensión, o al menos una apertura, a formular restricciones en la libertad contractual de las partes, libertad contractual que evidentemente se ha debilitado. Hay una sensibilidad y no una indiferencia frente a presiones sociales y económicas que reclaman o claman por cambios en la forma de entender el derecho de contratos. Y además, importantemente, hay una atención a cuestiones sustantivas o consideraciones de sustancia que son relevantes en la relación contractual. El derecho de contratos hoy en día es más bien una cuestión proclive a la sustancia, más que una cuestión únicamente o exclusivamente tendiente a la forma de la relación contractual. La apuesta que creo yo en este segundo ámbito hay que hacer valer es nuevamente a sacar partido de la complejidad del fenómeno contractual. No hay solo una forma de entender el contrato, así como tampoco hay una única ordenación del derecho de contratos. De hecho, la diversidad de compromisos, de forma como se compone el ámbito contractual y de funcionamiento en la cual opera, muestra que pese a que pudo haber habido alguna muerte, no ha muerto el derecho de contratos. Puede haber muerto una forma de entender, de organizar y de administrar el derecho contractual, que es correlativa a la comprensión clásica o tradicional del término. Por ello, el fatalismo de la muerte se nos muestra como una opción más optimista, que es que hay otra forma de organizar el derecho contractual, y la muerte, para conformarnos con su fallecimiento, pudo haber operado respecto de una forma de entenderlo que sencillamente escapa de los parámetros que estamos viendo acá. Última irradiación, teoría general del contrato. Acá hay que también pensar que la muerte de la comprensión tradicional del contrato, en el sentido endógeno que habíamos hablado antes, también exige desmarcar la teoría general del contrato de los caracteres que antes habíamos revisado, en particular de esta formalidad y abstracción extrema en la cual se construyó el ámbito contractual. ¿Por qué? Porque los esquemas formales no cambian pese a que el mundo cambie. Son indiferentes frente a la particularidad, a la sustancialidad y a la evolución. Lo relevante, entonces, es que una teoría general del contrato puede ser construida sobre la base de un parámetro contrario, y que sea sensible a la forma como el mundo ha cambiado y cómo las prácticas contractuales o las condiciones sociológicas de contratación han evolucionado. Lo que me interesa mostrar es que el influjo de la modificación en la comprensión del contrato y la alteración en el derecho contractual también va a tener una suerte de influjo o de repercusión en el ámbito de la teoría general. ¿Por qué? Porque la teoría general del contrato va a mostrarse como más flexible frente a la introducción de institutos distintos, institutos que hoy en día han cobrado importancia en el ámbito de la dogmática e instrumentos de armonización contractual y que ratifican que el escenario contractual es más bien complejo. Más que una cuestión unívoca, uniforme y que puede ser explicada y justificada con base en un puro canon común, unitario, el escenario contractual es una cuestión más de heterogeneidad, más de diversidad, más de tensiones, más de fisuras en su interior. De hecho, podemos pensar en un conjunto de instituciones, no de forma exhaustiva, que han sido formuladas por la teoría contractual hoy en día. La importancia del equilibrio contractual, la ventaja injusta, la lesión subjetiva objetiva, la protección del contratante débil o el principio del favor debilis, el abuso del derecho, la excesiva o no deseada sobreviniente, y si lo quieren agregar también, la fuerza económica o violencia económica, que es este nuevo vicio de la voluntad del cual se habla cuando una parte tiene una preponderancia económica respecto de la otra. Podemos pensar en estos. Lo interesante es que los instrumentos de armonización contractual, por ejemplo, principios latinoamericanos, europeos, marco común de referencia, principios UNITROA,
en algún sentido relevante, han sido sensibles frente a la introducción de este tipo de institutos. Por ejemplo, entre nosotras y entre nosotros, los principios latinoamericanos de derecho de contratos han consagrado una institución que me parece muy relevante, que es la ventaja injusta. La han establecido como una forma de excesiva desproporción. Lo relevante es que si para el derecho contractual clásico es irrelevante que haya un poder de asimetría y que haya una condición de vulnerabilidad de una parte respecto de otra, y que la otra pueda explotar a la parte vulnerable o aprovecharse y sacar un beneficio de esa vulnerabilidad, para el derecho contractual hoy en día no es una cuestión irrelevante. Y la teoría general del contrato hace suya esa falta de irrelevancia, es decir, adopta su relevancia, como insertando instituciones que son sensibles frente a este aprovechamiento injusto o a esta explotación indebida de una parte situada en una condición favorable. Esta institución, la ventaja injusta, está en los principios europeos, en el marco común de referencia, también en los principios UNIDROIT y en códigos como por ejemplo el Código Civil en particular catalán, el proyecto del año 2016, y se puede pensar en particular en el Código Civil Federal Mexicano, aun cuando hay una discusión ahí si lo que hay es una ventaja injusta o bien una lesión subjetiva objetiva. Lo interesante, y esto para terminar, es que la muerte del contrato muestra, más que una cuestión de pesimismo, un desafío, que es que la posibilidad de que el contrato haya muerto en un sentido endógeno o interno tiene repercusión en la comprensión del contrato, en el derecho de contratos y en la teoría general del contrato. Y por ello es que hablamos tanto de un problema de recuperación como un problema de renovación. El problema de recuperación es cómo y por qué debemos recuperar la noción particular de contrato o la institución contractual. Y para ello debemos preguntarnos por qué es valiosa la institución contractual. Y vaya que es valiosa. Es una forma de coordinación de nuestras relaciones, contiene un ideal regulativo, que es el ideal de la autonomía, que es muy valioso para formular nuestras interacciones con las demás personas, nuestros deberes, demandas y formas de interactuar con las otras. Y también, desde el punto de vista general, hay una renovación. ¿Por qué? Porque en el derecho de contratos y en la teoría general del contrato, el cambio, la recuperación de la figura contractual, pese a que haya muerto una comprensión de esta, repensar esta comprensión y formular otra comprensión en vez de intentar mantenerla y adaptarla, ajustarla a la forma como han evolucionado las prácticas contractuales, nos va a llevar a una renovación en un sentido general. Porque el derecho de contratos va a renovarse, y porque la teoría general del contrato va a también renovarse. Y esa renovación va a tener que ver, en este último caso, con la adopción o mayor flexibilidad para insertar institutos que no comulgan bien con el derecho de contratos clásico ni con la comprensión clásica del contrato. ¿Cómo diseñar esta empresa de renovación? Bueno, comencemos a repensar la comprensión clásica del contrato, y allí, con mucha facilidad, vamos a repensar en la forma de organizar el derecho de contratos y, por supuesto, la forma de sistematizar la teoría general del contrato. Para terminar, quizás podemos tomarnos muy en serio lo que Gilmore dejó entrever en su libro. Esta idea, esta duda, este cierto cuestionamiento a su propia tesis. Gilmore indicaba, el contrato está muerto, pero quién sabe si puede ocurrir una improbable resurrección en el tiempo de Pascua. ¿Quién sabe si el contrato, pese a haber muerto, puede resucitar? Quizás Gilmore da la clave, y el problema de la resurrección es también un problema como el de la muerte del contrato, por ende, un problema teórico. Y la forma de encajar o de encarar y hacer frente a la posible muerte y la posible resurrección, más que un tema de adaptación y ajuste, tenga que ver con reformular. Y la recomprensión de la comprensión clásica del contrato va a traer, ya lo vimos, aparejada repercusiones en el ámbito general, tanto en el derecho de contratos como en la teoría general del contrato. La pregunta inicial de esta conferencia es si ha muerto el contrato. Como buen abogado, como buena abogada, la respuesta es depende de qué entendamos por muerte.
Pero si asumimos que murió de algún modo, la cuestión es determinante, no solamente para el contrato, es determinante a nivel general, tanto en el ámbito del derecho de contratos como la teoría general del contrato. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la paciencia. No, muchísimas gracias a ti, Esteban. Muy interesante la exposición, le agradecemos muchísimo y además, como dices, terminando un curso muy exitoso que nos ayudó a pensar mucho sobre estos temas. Entonces, si te parece, te hacemos algunas preguntas que nos han llegado. La primera que quería hacerte es si el abandono de los elementos como formalidad y abstracción implica necesariamente el abandono de una concepción liberal del contrato, o en qué cambian más bien eso. No sé si quieres responder esta pregunta. Es una muy buena pregunta. Da la impresión que en el contexto de la modificación de estos parámetros de formalidad y abstracción, necesariamente va a haber un cambio respecto de esta nomenclatura de comprensión o teoría liberal del contrato y teoría clásica del contrato. Yo creo que el abandono de los parámetros de formalidad y abstracción no necesariamente muestran que la teoría del contrato deje de ser liberal en un sentido político del término. ¿Por qué? Porque van a haber apuestas, por ejemplo, por la autonomía de las personas, por ejemplo, por la protección del libre intercambio, la libre iniciativa, que son parte también de la nomenclatura más clásica del contrato y que son parte hoy en día esencial de la forma como entendemos la contratación. Yo diría que sí va a ser inevitable que al revisar la formalidad y la abstracción del derecho de contratos, se deje de entender esos parámetros desde el punto de vista de la economía liberal del siglo XIX. Políticamente, no, y no hay para qué. Nadie piensa en una comprensión socialista o comunitaria del ámbito contractual, pero sí hay que pensar que la forma de entender la abstracción y la formalidad están comprometidas con una forma de entender la economía en un periodo histórico e intelectual dado. Por ende, yo diría, la forma de desacoplar esa noción es la teoría del contrato. Ya no va a ser formal o abstracta en los términos en que la economía liberal del siglo XIX entendía sobre la base de Laissez-faire la noción de abstracción y formalidad. Si eso significa abandono total del prisma liberal, yo diría que no. Hay teorías liberales muy bien fundadas y que son altamente respetuosas respecto del principio no daño, del interés de la otra parte, y en algún sentido son proclives a revisar cuestiones de justicia sustantiva o de justicia contractual del acuerdo. ¿Okay? Creo que así se podría reconstruir la respuesta. Es una pregunta muy bonita. Sí, y bueno, y también hay varias preguntas que tienen que ver con las posibilidades que nos abre la muerte del contrato, ¿no? Que al final, bueno, creo que yo me lleno de optimismo como tú y eso es lo que expresas, ¿no? Todas estas otras avenidas que hay en pensar en esta institución, tanto teóricas como prácticas de reconfigurar. Y una que nos dicen, y leo dos, una es cómo debemos entender, el contrato en estos tiempos en que la tecnología está en constante avance. Y también nos preguntan, en concreto, si el comercio electrónico y los derechos del consumidor en general pueden ser un marco para replantear las relaciones contractuales con base en la justicia distributiva y el reconocimiento del poder de negociación asimétrico de las partes. Bueno, otra pregunta muy bonita. Hay una pregunta relevante que se ha formulado, sobre todo la dogmática civil italiana, que tiene que ver con si las nuevas formas de contratación electrónica, smart contract, contratación inteligente, significa un cambio radical a la forma de contratación que tenemos. La respuesta ha sido que es difícil pensar que esa forma de contratación sea la contratación en el caso central, sino que puede aumentar una proliferación respecto de esta modalidad de contratación. Más es difícil pensar que el caso central del contrato vaya a ser amenazado por un contrato electrónico, cuantitativamente hablando. Por ende, siempre debemos tener en consideración
que hablamos de una contratación que aun cuando haya aumentado muchísimo, exponencialmente, no es el caso central. Por ende, el caso central de la contratación debería estar pensado no electrónicamente. Ahora, respecto de la noción de derecho de consumo, justicia distributiva y contratación asimétrica, ahí hay una cuestión muy importante. Piensen que los institutos que enumeramos, ventaja injusta, equilibrio, desequilibrio contractual, lesión subjetiva objetiva, abuso del derecho, posesión del contratante débil o el favor débilis, muestran de forma inequívoca que las consideraciones de sustancia y las consideraciones de justicia distributiva derivadas de una posición asimétrica en la contratación son relevantes. Y estos institutos, no puede ser una coincidencia, encarnan esa relevancia. Son institutos que mueven cuestiones sustantivas respecto de la justicia del intercambio, no una justicia procedimental, sino una justicia sustantiva del intercambio, y que además muestran la relevancia de la cuestión distributiva en el campo contractual. ¿El derecho de consumo sirve? Sirve, muchísimo. Uno podría haberlo indicado como una suerte de instituto. El derecho de consumo encarna conspicuamente el problema de la evolución del ámbito contractual, pero no es un instituto, es en algún sentido un régimen distinto al ámbito contractual. Uno podría leerlo como una fractura a la teoría general del contrato, una fractura al derecho clásico de contrato. ¿Por qué es relevante el derecho de consumo? Creo que es relevante, entre otras mil razones, porque explicita la posibilidad de la muerte endógena del contrato. Es decir, el derecho de consumo surge porque los presupuestos de la comprensión tradicional eran equívocos o bien no pueden tener un ajuste claro o cómodo con la forma como se formula la relación contractual. Esta posibilidad de que el derecho de consumo vaya creciendo, mucho más allá de su autonomía respecto al derecho civil o el derecho privado, no es una cuestión trivial. Y no es trivial porque captura una buena parte de la contratación. Lo relevante es que para el derecho de consumo es claro que la comprensión tradicional o clásica del contrato es equívoca o al menos no es representativa respecto de la forma como se formula la contratación en la realidad. Esta falta de encaje es en algún sentido una razón justificativa para que el derecho de consumo se constituya. Y ahí está la relevancia. Lo que para el derecho de contratos puede ser una noticia incómoda, ha muerto el contrato no es en verdad un contrato paritario, un contrato producto de la voluntad de las partes, para el derecho de consumo es el caso central, es la razón de justificación. Por ende, podemos aprender del ámbito del consumo muchísimo, muchísimo. Especialmente su flexibilidad a reconocer la posibilidad de que la imagen contractual clásica no sea una imagen que con justicia pueda describir la práctica contractual real. Esta posibilidad de cobrarle la palabra a la comprensión clásica del contrato es muy fuertemente formulada en el ámbito del consumo. Es cobrarle la palabra, es reconocer que, dado que no se da una paridad en la contratación, hay que asumir cuestiones de sustancia, cuestiones de asimetría, cuestiones de justicia distributiva, y que la idea de quien dice contractual dice justo no es del todo clara. Muchas gracias, Esteban. Y otra pregunta que también tiene que ver con estas otras avenidas de reflexión alrededor del contrato, pues tiene que ver con esta idea de que también el derecho público y el derecho privado, la frontera más bien entre el derecho público y privado, pues también se va difuminando más, ¿no? Y en este sentido, también te preguntaban si es posible perseguir fines redistributivos, sobre todo como has hablado de justicia distributiva, si sería posible perseguir fines redistributivos a través del contrato. Bien, otra muy linda pregunta. Respecto de la distinción entre derecho público y derecho privado, yo debo reconocer que mis inicios teóricos provienen de la teoría del derecho. Por consiguiente, no tengo este armazón tan hermético que suele tener la dogmática civil respecto a diferenciar tajantemente entre el ámbito público y el ámbito privado. Tengo la intuición
que un derecho privado robusto o un derecho privado vigoroso es un derecho privado que pone en tela de juicio y reflexiona y tematiza respecto de la forma como se formula o se traza la división entre lo público y lo privado. Es decir, una mejor imagen del derecho privado es una imagen que se revela frente a esta fractura. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas que uno podría considerar como problemas relevantes, interesantes, políticamente llamativos o estimulantes, quedan del ámbito público. Y son pocos los que quedan del ámbito privado, o no son los genuinamente relevantes. Hay autores, como por ejemplo Martin Hesselin, que han invitado a politizar el derecho privado. Y la posibilidad de politizar el derecho privado es comenzar a pensar más que en el deudor, en la deudora, en el consumidor, en la consumidora, en ciudadanos y ciudadanas, del punto de vista de reclamos, de exigencias, de demandas que son demandas sociales y no solamente personales. Por ende, la preocupación del derecho privado, del tipos de problemas tradicionalmente considerados como públicos, como desigualdad, redistribución, pobreza, son preocupaciones legítimas para un derecho privado entendido de un punto de vista exigente, vigoroso, robusto. Me da la impresión que la distinción tajante entre derecho público y derecho privado, por ende, compartimentos estancos en que cada uno tiene un ámbito de competencia, que es, en este caso, un monopolio de cada sector, ha beneficiado paradójicamente al derecho público y ha perjudicado teóricamente al derecho privado. Es decir, se ha visto menoscabado el ámbito de reflexiones producto de la fractura. Yo sé que para buena parte de la dogmática civil es una buena noticia que lo público sea público y lo privado sea privado, y que estén formulados en ámbitos regulatorios distintos. Pero yo creo que con esa segmentación, en verdad, quien teóricamente ha perdido es el derecho privado. Respecto a la posibilidad de hacer redistribución en el contexto del derecho de contratos, yo lo veo como una posibilidad ambiciosa, no descartable, pero que en algún sentido significa un paso más allá de lo que actualmente se encuentra en la teoría del contrato. No nos olvidemos que respecto de la posibilidad de que el derecho de contratos encarne cuestiones de distribución, hay evidentemente una cuestión problemática de justificación y de posicionamiento hoy en día. Se encuentran trabajos como el de Cronman, como el de Bagdi, más contemporáneo, y también esfuerzos de la literatura especializada que ha intentado insertar el derecho de contratos en el esquema de la sociedad justa rawlsiana. Es decir, entender que el derecho de contratos es también parte de la nomenclatura de una sociedad justa, libre y decente. Por ende, que un buen derecho de contratos, un derecho justo, nos puede contribuir o ayudar a organizar la sociedad de un modo justo. Por ende, que es parte de la estructura básica de la sociedad, el ámbito contractual, pese que hay lecturas que ven a Rawls como alguien que ignoró el derecho privado, etc. Ahora, la fase en la cual nos encontramos en el ámbito del derecho contractual, yo diría que es de posicionamiento, de justificación. Hoy en día, la pregunta es si el derecho de contratos y el derecho privado en general debe o no hacer suyo alegaciones y observaciones de justicia distributiva. Pensar en el fin redistributivo del punto de vista del contrato me parece que es un paso posterior, ulterior. Se ha dado, por ejemplo, en otros ámbitos, como por ejemplo el derecho de daños. Sachi Kerenpas ha mostrado que hay un efecto distributivo y redistributivo en el contexto del derecho de daños. Hay, por ejemplo, ilícitos extracontractuales, como el daño ecológico, que evidentemente tiene un problema redistributivo, porque afecta, generalmente, a personas que se encuentran situadas en condición desfavorable, y por ende, redistributivamente, ayuda muy poco. Y de hecho, lo que hace es perjudicar. ¿Por qué? Porque agranda la brecha
entre ricos y pobres o clases aventajadas y clases desaventajadas. Pero el problema es que el propio Queren Paz, en el ámbito del derecho de daños, ha dicho que su proyecto igualitario en derecho de daños es un proyecto que lo que busca es un proceso igualitario en un sentido débil, es decir, no permitir que el derecho de daños agrande la brecha entre un grupo y otro grupo, no la apuesta fuerte de reducir la brecha. Cuando pensamos en que el derecho de contratos pueda tener esta faz redistributiva, yo diría, hay que tener en consideración que si en el derecho de daños, donde se ha insertado con mayor facilidad el problema distributivo, hay dudas respecto de formular una apuesta redistributiva, en el ámbito contractual con mayor razón va a ocurrir esto. ¿Con qué deberíamos conformarnos en el contexto contractual? Primero, posicionar la cuestión distributiva. El derecho de contratos no es solo una cuestión de justicia correctiva o de justicia conmutativa. Importa la distribución porque importa la asimetría en la negociación contractual. Y en segundo lugar, un derecho de contratos que pueda ayudar a tener sociedades más justas, aparte de ser sensible a cuestiones distributivas, debe aspirar a no aumentar la brecha entre una clase y la otra clase. O se quiere ver así, entre un tipo de contratante y otro tipo de contratante. La redistribución, yo diría, vamos con cautela. Y lo diría porque en áreas en las cuales es más fácil la distribución, aún no es claro que la apuesta fuerte sea la genuina o sea la más pertinente. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, nada más tenemos que hacer 2 preguntas más. Una disculpa a todas las personas que no pudimos leer sus preguntas, pero bueno, el tiempo es limitado. Nos encantaría poder tener aquí a Esteban toda la vida, pero no es el caso. Tendrá otras obligaciones y responsabilidades. Pues nada más te hacemos 2 juntas y con eso acabamos, que sé que una te va a gustar mucho. Bueno, la primera tiene que ver justo con algo que ya mencionabas, sobre que en el derecho de daños, pues sabemos que los derechos humanos y toda la inmersión de los derechos humanos a nuestros sistemas constitucionales latinoamericanos y demás han tenido un impacto y han generado debates sobre el constitutional torts y todas estas cosas. Si algo así ha impactado también el derecho de contratos, cómo los derechos humanos podrían afectar nuestra comprensión de la institución de contratos. Por ejemplo, nos dicen con bienes jurídicos indisponibles, en lo que se ha limitado o cosas así. Y por otra parte, que sé que te va a gustar mucho, también nos preguntan que si puedes explicar cuál es el postulado del altruismo moderado en los contratos. Bueno, con un poder predictivo impresionante, José Ignacio da en el clavo respecto de que me pareció muy interesante la pregunta, ¿cierto? Bueno, respecto de la primera, efectivamente el ámbito constitucional ha afectado el ámbito del derecho contractual. Todo el debate respecto del efecto horizontal de los derechos fundamentales en el campo contractual tiene alguna repercusión al respecto. Ahora, ¿cómo se puede leer el problema? Yo sé que en el contexto, por ejemplo, de propiedad o derecho de dominio, derecho de bienes, el impacto constitucional es muy fuerte por un problema de constitucionalización de relaciones propietarias, pero también eso ha ocurrido en el campo contractual. Hay que pensar que por la vieja doctrina romana de la cosificación de los derechos, al entenderse los derechos o los créditos que surgen de un contrato como cosas, respecto a estas cosas puede también existir una especie de propiedad. Y por lo mismo, los mecanismos de tutela, de emergencia, para la protección de garantías constitucionales, puede tener repercusión en el ámbito contractual, en la medida en que las partes contratantes opten o implementen mecanismos constitucionales de protección para resguardar sus intereses contractuales. Ese efecto de irradiación constitucional es importante y, por ejemplo, ha ocurrido en Chile porque se adopta esa idea de la propietarización de derechos. También en la misma pregunta se da otra vía de reflexión que tiene que ver con la posibilidad de que hayan bienes indisponibles producto del influjo constitucional. Yo pensaría
que el problema es correcto como se plantea, y se puede incluso ampliar de esto. Es decir, no solamente pensar en que hayan bienes que sean indisponibles contractualmente, producto de su potencial transgresión o la sensibilidad, contra, en este caso constitucional, sino que también se puede pensar en particular que hay principios fundamentales del derecho de contratos clásico, por ejemplo, autonomía de la voluntad, por ejemplo, libertad contractual, que pueden ser releídos desde un prisma constitucional. ¿Por qué? Porque el prisma constitucional puede tender a la restricción de la forma como idealmente se implementan esos principios, esas libertades, especialmente la libertad de contratación. No hay que olvidar que respecto de un bien indisponible, la pregunta es ¿por qué el bien es indisponible? Y la respuesta no es solamente porque puede estar en un texto constitucional y por ende va a haber un problema de jerarquía, sino que también porque pueden haber intereses colectivos o sociales que justifican esta restricción, porque ese bien en particular no representa únicamente cuestiones, intereses o expectativas particulares, sino que hay ahí una cuestión pública, una cuestión social de por medio. Y ese elemento puede ser relevante. La Constitución puede decir no solamente qué cosas respecto de las cuales puede haber una suerte de indisponibilidad, sino que también, o bienes, sino que también respecto de cómo se pueden repensar los principios clásicos de la contratación, siempre tendiendo a un contexto en particular de revisión. El principio de pacta sunt servanda también puede ser leído sobre la base del ámbito constitucional. ¿Por qué? Porque un contrato que se formule sobre un bien que se encuentre constitucionalmente protegido y por ende limitada su disponibilidad, no va a poder ser sencillamente acogido en la idea de pacta sunt servanda o ley para las partes contratantes. ¿Por qué? Porque da la impresión que el pacta sunt servanda responde a un interés individual de las partes contratantes. Y puede ser que si esto tiene influjo en el contexto constitucional, esta idea de lo pactado obliga o lo contratado es ley para las partes y por ende debe cumplirse de forma incondicionada y sin excepciones, puede ser objeto de una revisión en particular. En último lugar, el tema del turismo moderado. Bueno, en parte de lo que investigo es la pregunta, ¿cómo se fundamenta el derecho de contratos? ¿O cuál es el fundamento normativo del derecho de contratos? Si lo mezclamos con lo que hemos aprendido hoy, con lo que hemos conversado, al pensar en la comprensión clásica del contrato, en el derecho clásico de contratos y en la teoría general clásica de contratos, por supuesto, la respuesta es unívoca. El derecho de contratos es una cuestión de individualismo y por consiguiente, todo el derecho contractual puede justificarse sobre la base de un fundamento unitario, un fundamento moral, valorativo o normativo común, que es el prisma individualista. Y este individualismo, en su mejor versión, establece que hay un predominio del interés personal del contratante, pero que por ello no se autoriza a ese contratante a lesionar o dañar el interés ajeno. Piensen en John Stuart Mill y el principio no daño. Ese individualismo, aun cuando sea la mejor lectura que podamos formular, desde mi punto de vista, no cuenta toda la historia. Y no cuenta toda la historia porque también hay otro fundamento que justifica la operatividad, la racionalidad de ciertos institutos del derecho privado, como por ejemplo la teoría de la imprevisión, como por ejemplo algunos deberes, en particular el deber de renegociación, como algunos deberes que son deberes de información cuando el interés en juego es únicamente el de la otra parte, y también especialmente los deberes positivos derivados de la buena fe. Deberes como el de clarificar, deberes como el de explicar cómo funciona el objeto que hemos vendido, deberes como el de indicar la forma cómo se debe utilizar aquel aparato que se ha vendido de una parte a otra, son deberes que en algún sentido desafían
la preeminencia del interés personal. Cuando la parte arrendataria termina un contrato y el contrato de arrendamiento era por un local comercial y arriban los clientes de este antiguo arrendatario y me preguntan, ¿dónde se encuentra actualmente esta señora, este señor? Porque me gustaría seguir comprándole el bien que me entregaban. El deber de información, de indicar el actual domicilio de mi ex parte, con la cual ya no tengo un vínculo contractual, son deberes, a mi juicio, que muestran un sentido altruista de la relación contractual, porque desafían la preeminencia del interés personal y a veces obligan a efectuar una actuación positiva en favor de la otra parte. El altruismo moderado se diferencia del altruismo fuerte porque no es el altruismo del buen samaritano, no es el altruismo que nos obliga a sacrificarnos por las demás personas, sino que indica que no siempre es más importante el interés personal que el interés ajeno. Siempre hay que tener en consideración el interés de la otra parte del contrato. Y a veces, en ocasiones, demanda efectuar actuaciones positivas en favor de la otra parte. Esa forma de entender el contrato me da la impresión a mí que muestra que el individualismo, ni siquiera en su mejor versión, puede hacer todo el trabajo justificativo, porque hay deberes que para poder justificárseles en la relación contractual conviene acudir a otro marco de justificación que es sensible respecto de la preponderancia del interés ajeno. Por ejemplo, el altruismo. El altruismo moderado, para terminar, no quiere que las personas sean altruistas, así como tampoco la buena fe objetiva en el ámbito contractual quiere que seamos personas de buena fe, psicológicamente, subjetivamente. La buena fe contractual se comporta con que actuemos de buena fe, aun cuando psicológicamente no lo estemos. El altruismo moderado se conforma con que actuemos como actuaría una persona que comulga con la moralidad altruista, aun cuando no seamos altruistas. Es una modalidad conductual de mostrar cómo la complejidad del derecho de contratos irradia el problema de los fundamentos. Y la respuesta, ¿cómo se fundamenta el derecho de contratos? Diría yo, sabemos que no se fundamenta únicamente en virtud del individualismo. ¿Por qué? Porque al menos hay un espectro de operatividad de un fundamento que recurre por una dirección contraria, que es el altruismo moderado o, para ciertas personas, la idea de solidaridad. Lo relevante es que la complejidad del derecho contractual no es consistente con indicar un único parámetro o fundamento normativo unitario. El derecho de contratos, y para acabar, es más una cuestión de diversidad, de complejidad, de heterogeneidad, más que de un relato unívoco, unitario y compacto. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Esteban. Bueno, yo disfruté muchísimo la conferencia, creo que todos los demás también la disfrutamos mucho. Además, pues es eso, ¿no? El contrato muerto y viva el contrato. A pensar, a ver qué más tenemos que reflexionar alrededor de eso y encontrar también una herramienta tan poderosa y que a veces hemos abandonado tanto en la reflexión sobre ella, ¿no? Entonces, muchas gracias por el curso también que culmina con esta conferencia y también por la conferencia. Y pues a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su titular, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, también agradezco a todas las personas que nos han acompañado.